iniciar grabación y listo. Bueno, lo primero es uno de los patrones que la idea es que pues, revisemos, que se llama singleton. Como les he mencionado antes, pues ahí este es un patrón, pues digamos que sobre el cual hay mucho debate. De hecho, algunos pues lo llaman antipatrón porque pues rompe ciertas características importantes de la programación orientada a objetos. Eh, y bueno, pues ya cada uno decidirá si utilizarlo o no. Aquí pues como una sintaxis básica. Voy a mostrar un ejemplo de este proyecto, pues el que estoy haciendo como el freelance actualmente, en donde lo utilizamos. Entonces, miremos algo como esto. Bueno, acá. Bueno, en este caso yo tengo, por ejemplo, varios efectos y situaciones que dependen de que la persona haya hecho algo bien o mal, pues haya respondido en una pregunta o haya llegado a un lugar a tiempo, etcétera. Entonces hay varias situaciones que se dan con base en esa situación y dependiendo de eso van a cambiar de color, sea un efecto, sea UI, etcétera. Digamos, como un ejemplo inicial tengo unos portales, entonces ya muestro aquí los portales, unos switches, perdón. Entonces tengo por acá un switch, creo que es este de acá. Listo. Entonces tengo este switch, vamos otro por acá, y esos switches deben cambiar de color pues dependiendo de la situación, si la persona no ha respondido, si responde bien o si responde mal. Voy aquí a modificar algo del código, nada más para poder pues como probarlo aquí con entrada del teclado. Pues tengo que for uno es como si hubiera respondido bien y for otro es como si hubiera respondido mal. Y aquí cuando, bueno, voy a traer el personaje este acá. Ok, tengo que desactivar algo acá ahorita, que tengo una teletransportación por acá de prueba. Ya. Bueno, entonces aquí están los portales, los switches estos. Y cuando le presiono acá, digamos, el de correcto, pues se ponen verdes, y si presiono el de incorrecto, se ponen rojos. En el de incorrecto, pues se ponen rojos un momentico, hay como una penalización en la que uno debe esperar, y luego pues vuelve y se habilita gris automáticamente para que uno pues sepa que puede volver a responder. Bueno, aquí cambian a verde nuevamente cuando uno responde bien. Entonces, digamos, esto parece pues muy normal, ¿cierto? Como un cambio de color y ya, pero como les digo, hay varios elementos del proyecto que hacen uso de estos colores, del color de idle, de correcto e incorrecto. Entonces decidí manejarlo como un singleton. Entonces si miramos acá, tengo un singleton que se llama VFX Manager, que tiene los colores que hacen parte como de esa paleta que va a ser utilizado muchas veces durante el proyecto, de modo que desde cualquier parte del proyecto cualquiera pueda acceder a estos colores. Y asimismo, si en algún momento decidimos como, bueno, no, ya correcto no es verde, sino que correcto es, no sé, azul, incorrecto es un amarillo y el idle va a ser un morado. Entonces yo solo tendría que cambiar este, y todos los efectos que vayan a ver en el proyecto que dependieran de esto, pues van a actualizarse de forma automática. Aquí lo mismo, pues el color de incorrecto va a ser este como amarillo y el color de correcto va a ser este azul, y todos los cambios pues van a ocurrir de forma, digamos, automática, gracias al singleton. Miremos entonces cómo está hecho el singleton. Entonces acá tengo los tres colores serializados, el idle, correcto, incorrecto, y tres getters para obtener esos valores, con el setter privado, como lo habíamos mencionado ya en clase, porque es un atributo de solo lectura. Siguiente, ¿cuál es la característica de los singleton? Los singleton tienen un atributo estático que se refiere a ellos mismos, normalmente llamado instance. Si miramos, instance es un objeto de tipo VFX, y VFX es este mismo script, es como decir, yo soy un objeto de mi mismo tipo, que empieza en nulo. Cuando llega a la wake, si él todavía es nulo, dice que yo soy ese objeto que usted estaba buscando. Pero si no es nulo, es porque ya existía y pues esta línea acá no hace falta. Hay un inconveniente acá, y es en el orden de ejecución de los scripts. No tenemos garantía de que este script de VFX se vaya a llamar primero que los otros. Es decir, supongamos que este switch de acá fue por alguna razón el primer awake que llamó el proyecto. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que
este de acá, cuando lo trata de obtener, pues va a ser nulo, ¿cierto? Porque el otro se llamó primero que este. Pero miremos acá con el getter, ¿qué está pasando? El instance, que es un atributo estático, también tiene su propio getter, instance con I mayúscula, como es normal en los getters. Y en el get, ¿qué es lo que va a pasar? Va a preguntar si es nulo, y si sí, va a buscar un objeto con FindObjectOfType del mismo. Como solo hay uno en el escenario, pues solo se va a encontrar el mismo. Inclusive, uno a veces pregunta, pues he visto unos singleton que lo que hacen es que preguntan si ya existía, se destruye a sí mismo para evitar que hayan pues como copias accidentales. Acá estamos preguntando si es nulo, encuéntrese y retorne ese valor. El siguiente objeto que lo utilice, digamos el segundo switch, va a venir hasta acá, pero la instancia ya no es nula porque ya la encontró y ya solo la va a obtener. Y de esta forma, desde cualquier parte del proyecto podemos hacer algo como esto. Digamos acá, vfx.instance y acceder al atributo que me interesa. Asimismo, tenemos algo para el personaje. O sea, digamos que yo quisiera que cuando yo responda mal, el tamaño del personaje cambie, por poner cualquier ejemplo. Entonces, el singleton del personaje es playerController.instance y aquí puedo acceder, digamos, el transform.localScale por igual 2. En nuestro caso también, pues el personaje tiene un singleton porque es un juego que solo hay un personaje a la vez, pues un jugador. Y miren qué fácil fue acceder al personaje porque era un singleton, o qué fácil fue acceder a la configuración del VFX porque es un singleton. Asimismo, pues yo puedo tener configuraciones como acá yo tengo pues como el singleton de configuración del VFX, puedo tener un singleton de configuración de nivel de dificultad. Y entonces así cada script que dependa del nivel de dificultad del juego va a irle a ese singleton para poder saber qué modificaciones hacer. Volvemos a mirar acá. Cuando le doy play, entonces ya aquí está, pongo la incorrecta. Aquí bueno, el personaje explotó porque el cambio de tamaño lo sacó del grid. Aquí está, pues quedó volando por el cambio de tamaño. Bueno, igual quedó en 512. Supongo yo que fue que se llamó varias veces este script hasta quedar en 512. Pero bueno, acá vemos pues como el acceso rápido al personaje que ocurrió. Bueno, sí, porque se llamó por cada portal que había, por cada switch que había y salían varios switches. Pues como tengo varios switches, entonces esto aquí fue una mala idea. Entonces, vector 3. One por, ahora sí. Acá, bueno, lo mismo, pues los switches se cambiarán de color dependiendo de lo que yo responda y como podemos ver, pues en cualquier momento puedo acceder al personaje debido pues como a ese comportamiento de singleton. Entonces ya aquí tengo el ejemplo del singleton del VFX. De estos switches les quiero mostrar un poco cómo está hecha la lógica, eh, porque inclusive pues esto tiene otro tema que vimos hace poquito que es el de los enum. Por ejemplo, yo puedo decirle a este de acá que sea tipo village, que es otro diferente, y puedo decirle a este de acá, que tengo otro que es este, que sea tipo oriental, por ejemplo. Y cuando le doy play, pues los renders se actualizan. Pues son diferentes el de este, pues que tiene un estilo más oriental, al de este que tiene un estilo más feudal. Pero esto pues está hecho con enums. En un momentico les muestro cómo está hecha esta partecita. Pero antes, como hay cambiar de tema respecto al singleton, este pues ejemplo súper sencillo que les mostré de un singleton, ¿qué dudas tienen? No hay preguntas, voy a continuar entonces. Igual tengan en cuenta que los singleton nos pueden ayudar a llegar a malas prácticas en la medida en la que a veces se vuelve tan cómodo el acceso al singleton que simplemente ponemos como todo el código pues acá básicamente y no es lo ideal. De hecho hace poquito me enteré pues así como por puro chisme, de una empresa que está haciendo un desarrollo de videojuegos, había tercerizado el desarrollo con una empresa extranjera e hicieron una práctica parecida a esto, como un singleton como con 3000 líneas de código y entonces estaban diciendo, pues de hecho al parecer iban a entrar en medidas legales inclusive por ese tema, porque esa mala práctica de ese proyecto pues hacía que fuera muy difícil para el nuevo equipo de desarrollo, pues porque se tercerizó una parte y ya el resto se iba a trabajar acá en Colombia,
pues también se tercerizó acá a Colombia, la empresa creo que no es de acá, y cuando revisaron pues el código era muy difícil hacer cualquier tipo de modificación por el hecho de que todo estaba pues en ese pues como chorizo, como dice uno, de 3000 líneas. Al final pues creo que tuvieron que poner una persona, pues un senior developer, a dedicarse a entender el código y a separar por partes antes de que todo el equipo pudiera participar, porque mientras fuera un único código era muy difícil que todo el equipo pues pudiera participar. Continuando ahora por acá, ya vemos la parte del singleton. Voy a mostrarles un poco aquí la parte de los enum para que lo recordemos. Sobre todo porque este enum lo trabajé un poquito diferente. Este lo trabajé con base en el mismo orden de los hijos. Entonces miremos que acá cada switch tiene por defecto todos los hijos. El de principal, el que se llama ciudad, que es este, el que se llama feudal, que es este. Todos son hijos de él. Y están en un orden pues específico. Main es el 0, ciudad es el 1, feudal es el 2, sci-fi es el 3 y chino es el 4. Cuando venimos acá al render, miramos que tengo un tag que es serializado, igual que lo habíamos visto acá en clase. Y tengo estos tags que coinciden exactamente en número. Pues si miramos aquí, main es el 0, igual que acá. City es el 1, igual que acá. Y así sucesivamente. Cuando yo tengo la wake, ¿qué es lo que hago? Le digo, busque el hijo que está en la posición del enum. Si yo, por ejemplo, escribí acá oriental, estoy en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tome esa posición de este. ¿Cómo convierto un enum a un número con un cast tan directo como un int? Y ya. Porque los enum internamente pues son números. Esto es un 0, 1, 2, 3, 4. Solo que son números que uno les puso una etiqueta para que para uno sea más fácil interpretarlo. O para que desde el editor pues sea más fácil de manejar. Entonces ya aquí, si selecciona el hijo 4, va a ir al hijo 4 y lo va a activar. Y bueno, va a obtener los renders. Esto ya pues es como por la parte del cambio de color. Pero este, pues si miran acá, ese es el truco. Hay algo adicional con este, pero ya es más como por comodidad, que no todos empiezan apagados. Siempre hay uno por defecto, porque si todos estuvieran apagados, pues sería mucho más difícil uno revisar que si lo haya puesto donde era, mientras que así es más fácil. Y lo que se cambia es que el primero que siempre está prendido se apaga al inicio, pero siempre está prendido pues como por defecto para poder que no quede esto como así simplemente vacío mientras uno lo tiene. Entonces bueno, aquí tenemos igual como habíamos visto, lo de los cambios, etc. Ahora miremos algo de... Ah, bueno, no, antes, pues como estoy cambiando de temas medio rápido, pero porque son temas que ya hemos mencionado antes. Antes de cambiar otra vez de tema, ¿alguna duda? No. Miremos acá algo de este comportamiento. Como les había mencionado, cuando uno responde bien, se cambia el color pues de correcto, que para este ejemplo de acá pusimos el azul. Y para el incorrecto se cambia a un color eh, naranjado, fue el que pusimos ahorita. Se queda así durante un tiempo como de penalización antes de yo poder volver a pararme en el switch a responder. Y luego pues vuelve y se pone en disponible, que es este morado de acá. Miremos cómo está hecho esta máquina de estados, porque como les he mencionado, pues la idea es que nos acostumbremos a trabajar por máquinas de estado, que es una forma muy estructurada, muy organizada de hacer cambios, de hacer, perdón, el comportamiento en un proyecto. Entonces acá tengo un método público que se llama correcto y un método público que se llama incorrecto. Cuando llamo a correcto, entonces lo que ocurre es que se cambia al estado 1 y en incorrecto se llama el estado 2. En el estado correcto se guardan dos colores, que son desde el color en el que estoy, que es el idle, hasta el color al que voy, que es el color de correcto. Y en el de incorrecto, pues lo mismo se guarda el desde donde estoy, que es el idle, hasta donde voy, que es el incorrecto. Los datos se guardan de una vez porque, no sé si recuerdan los ejercicios de la primera y segunda clase, cuando uno dentro de un LERP pone su propio valor, no se logra conservar los tiempos, sino que se tiene un valor, un resultado acelerado. Entonces un muy buen truco es guardar desde dónde voy hasta dónde voy antes de hacer el LERP para garantizar que lo haga en los tiempos correctos. Aquí entonces miremos, en el update se revisa si el estado es 1 o el estado es 2, significa que voy a hacer un cambio. Indiferente de cuál es el estado, yo voy a hacer un LERP entre el color en el que estaba hasta el color en el que voy.
Miren que acá me ahorro código porque puedo combinar dos estados, ya que indiferente del estado, voy desde un color hasta otro. El truco pues fue que se guardaron los colores en los momentos que se llamaron. Se establece el color, bueno, se incrementa el tiempo, y acá una vez que se supere la duración hay dos posibilidades. Si el estado era 1, como es correcto, pues permanece en el color que es, pasando al estado 0, que no hace nada, pues si miran no hay ningún estado 0 acá. Pero si el estado 2 significa que era incorrecto y debo esperar al cooldown. Entonces si era el estado 2, el estado pasa a ser 3, en el estado 3 el tiempo se incrementa, cuando pasa el cooldown vuelve y llama al estado 1, pero ahorita va desde el color equivocado, que es el último color en el que estuvo, hasta el color de idle. Y ya vuelve y entra acá a hacer ese mismo cambio. Si miran, este es un código que dependía de varios estados, pero pues los estados lograron agruparse gracias a como uno tener una buena planeación previa de cómo son los estados y luego pues va empezando a hacer ciertas optimizaciones. ¿Alguna pregunta de este ejemplo de acá? Preguntas, listo, voy pasando para acá a otro proyecto donde tengo los otros ejemplos de hoy. Perdón, un segundito, no me demoro. Me estoy Carol que cancelaron la reunión de hoy. Ahorita le aviso a los estudiantes, pero eso va a ser rápidamente. Y dile tú también a ella. Seguiré en clase corazón. No, pero dile. Sí, sí, no, yo es que como voy a desmutearme porque no quede grabado nosotros hablando mal. Seguiré. Listo, ya, continuando por acá. Entonces, en este proyecto vamos a hablar de eventos. Para hablar de eventos, tengo ya aquí un evento y la idea es que veamos, pues de hecho ya tengo tres tipos de eventos, quiero que miremos esos tipos de eventos que podemos utilizar y como algunas diferencias pues muy básicas, incluyendo uno que es muy útil porque uno muchas veces no utiliza, que es el caso de los eventos nativos de Unity. Entonces por ahora, pues de hecho como voy a empezar desde el más básico, poner que voy a comentar unas líneas, es simplemente pues ahorita vuelvo y llego acá, pero pues voy a llegar como por partecitos. Primero ya habíamos hablado de eventos. Eventos es una forma muy útil de manejar la relación entre los diferentes scripts, ya que nos van a permitir mantener una independencia entre al menos una de las partes. E inclusive si lo hacemos pues de forma correcta podemos manejar independencia entre ambas partes. En este caso yo tengo una torreta, que es el script que le permite al tanque que pueda disparar, rotar, bueno, otras funciones asociadas como con la torreta. La idea es que yo tenga, por ejemplo, un UI en donde me indican las municiones. Pero yo poner aquí dentro de la torreta el UI es una mala práctica, primero porque ya le estoy dando más responsabilidades a la torreta. Digamos que si esta la torreta se encarga de las funciones de ella como disparar y moverse, pero no tiene por qué encargarse el UI, eso es una responsabilidad diferente. Y pues como les he mencionado, la idea es mantenernos por debajo de 100 líneas de código, hacer eso pues ya nos empieza a ir alargando como la cantidad de líneas de código. Y eso pues que acá tengo un montón de desorden pues de lo que voy haciendo durante las clases. Entonces vamos a ver, primer tipo de evento, vamos a utilizar un delegate, que es un objeto que nos permite comunicar información. Eso es un delegado. Vamos a crear un delegado, perdón, a crear un evento a través de un delegado. Entonces, esta es la forma como, digamos, nativa y original de crear eventos en C Sharp. Esta existía desde antes que existieran los actions, pues los actions son relativamente nuevos y ha sido pues bien utilizada. Es normal que encuentren pues en varias partes scripts como estos, otros que prefieran utilizar los action. Algo pues como para el contexto es que los action no siempre existieron y por eso pues esto se encuentra todavía en muchas partes. Entonces creamos un evento de este tipo, perdón, creamos un tipo de evento que llama torт event. Luego creo un evento de este mismo tipo de evento que había creado acá. Es decir, yo puedo crear varios tipos de evento como este. Yo puedo crear otro tipo, otro event que se llame onRotate, por ejemplo, y enviar un mensaje cada vez que hay roto. O enviar un mensaje cada vez que me quedo sin municiones. Que sería algo como esto, digamos, son eh, empty o algo así. Y todos son de este mismo tipo de evento que creé acá. Miren que todos se llaman torrent event y torrent event es un objeto que yo mismo creé. Esta es como la forma básica, luego acá en el momento en que queramos hacerlo, pues llamamos
onShoot y ya, pues así con paréntesis. Una buena práctica es revisar que esto no sea nulo antes de hacerlo para evitar que tengamos excepciones cuando no hay nadie escuchando el evento. Voy a hacer ahora acá, voy a crear otro diferente, pero mostrando cómo hago cuando yo necesito enviar una información, como por ejemplo cuántos disparos llevo. Para hacer algo, no sé, un ataque especial, cada 3 ataques cambiar algo, dependiendo pues ya la naturaleza del proyecto. Entonces aquí tengo otro, le puse 2 simplemente como para diferenciarlo, y aquí le pongo int value y significa que este evento va a enviar una información que es un dato tipo entero. Acá tengo un contador de cada vez que disparo y lo que voy a hacer es llamar a este onShoot2, que es el que acabé de crear, con ese contador. Así que si he disparado 0 veces, 1 vez, 2 veces, pues él me va a ir informando. Tengan en cuenta, dependiendo de yo dónde ponga este contador, pues aquí voy a empezar en 1 y si lo pongo acá, el primer disparo igual va a contar como el disparo 0, ya pues cada uno, dependiendo de cómo lo defina, lo organizará. Y ahora voy a crear acá una esfera que va a ser nuestro listener. Esta esfera eh, le creé un script que se llama listener change color. Me está preguntando cuál es la torreta que le va a enviar los mensajes. Voy a arrastrarle por acá esa torreta. Y acá está. Entonces lo que va a hacer la torreta es que cuando escuche el evento que se llama, aquí ya lo busco, se llama torret.onShoot2, se va a unir el método. De hecho aquí si yo presiono más igual, que significa que me voy a unir este método, y presiono tabulador, el método completa, me crea un método pues para unirme. Sin embargo, pues yo ya tengo un método, entonces no lo necesito, que es este de acá. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Cada vez que yo dispare, es como que la torreta gritara, hey, acabé de disparar. ¿Quién lo escucha? A la torreta no le interesa, porque la torreta es el script que hicimos que maneja una alta dependencia. Para él es indiferente de quién va a escuchar este evento. El que cambia de color, o el UI, o el que sea, que es el que tiene la dependencia, le dice a la torreta, ve, yo quiero unirme con el operador más igual a ese evento. Quiere decir que cada vez que usted grite onShoot, en onShoot lo que va a pasar es que me voy a unir aquí poniendo pues este método de acá, que va a recibir como parámetro un valor. Entonces acá, un momentico, que me estaba sonando algo. Y acá entonces ya cuando tenga este método, yo aquí puedo tener por ejemplo el valor, que es la cantidad de veces que he disparado. Aquí para el ejemplo simplemente tengo que después de 3 disparos el objeto se va a destruir. Y cada vez que disparen va a llamar a cambiar de color, que es lo mismo, una máquina de estados que pone el estado en 1, dice desde qué color va, hasta cuál color va. Este hasta es un color aleatorio, el tiempo empieza en 0 y en el estado 1 pues va a hacer esa transición de color, con un LED, igualito al que les muestro ahorita. Entonces ya aquí yo puedo disparar y ahí vemos que cambia de color hasta que en algún momento el contador pues llega a 3 y se destruyó. Ese es el primero, este como vimos es utilizando estos delegado y evento. Ahora vamos a hacer algo diferente. Aquí esto se ve muy raro porque no tiene las dos O, pero ya me había equivocado con el primero, entonces ya sí, ya sí. Corrijamos este de una vez. Entonces aquí voy a crear uno diferente. Esto también es un evento, eso se llaman actions. Como les decía, los actions no siempre existieron desde cierta versión de .NET para adelante y son muy útiles porque no necesito crear un delegado, el delegado está implícito, él internamente lo usa, pero no queda para responsabilidad de uno crearlo. Para enviar datos, le pongo aquí el tipo de dato que quiero enviar, o si no quiero enviar datos, pues no le pongo nada. Cualquiera de estas es válida. Aquí voy a enviar un número entero, entonces ya aquí lo mismo, llamo a este de acá, onShootAction, y voy a enviarle un parámetro que es ese mismo contador. Si miramos desde el lado del listener, no cambia nada. Yo aquí puedo cambiar este por este de acá. Cambiamos este nombre de una vez. Y ya entonces, bueno,
no importa. Aquí ya está, entonces me uní con el mismo operador más igual. Lo que cambió fue el sender, que utilizó un action en lugar del delegado, pero pues el resultado finalmente es el mismo. Y ahora el que es un poquito más extraño, pero que me gustaría que aprendieran porque es muy útil, sobre todo cuando tienen en el equipo o alguien que no es propiamente un desarrollador, digamos que en el equipo tienen alguien que es un game designer o que tiene conocimientos de programación pero más básicos o un artista 3D que necesita hacer uso de ciertos elementos sin tener que entrar al código, porque yo decirle entra al código y uno hacia los eventos cuando necesita hacer algo es más bien complejo. E inclusive para nosotros mismos como desarrolladores, pues a veces también nos va a tomar más tiempo. Entonces, para eso podemos utilizar algo similar a los eventos que utiliza Unity internamente en el Canvas. Miremos que cuando uno tiene un Canvas, voy a crear acá un Canvas, y uno crea un botón, la conexión del botón y el código es muy directa, muy sencilla, porque uno aquí le dice, ¿qué va a pasar cuando le dé clic? Le doy en el más y le digo, quiero que cuando dé clic, no sé, la torreta dispare, o algo así. Perdón. Entonces es muy sencillo pues de utilizar. Hagamos eso mismo, creemos nosotros un evento, pero serializado, donde cualquier persona pueda arrastrar qué va a pasar cuando se llama ahí, sin tener pues como que preocuparse mucho del lado del código. Entonces aquí voy a crear una clase, esta clase la llamé MyFloatEvent, y hereda de UnityEvent con un tipo float. Si yo quisiera enviar un entero, pues le digo aquí entero y ya. El nombre pues si quiero se lo cambio, la verdad esto no es importante, pero así para que sea claro. Ya creé una clase y la serialicé. Ahora voy a tomar acá voy a crear un evento de este mismo tipo de clase que yo acabé de crear. Y ya aquí este está serializado, ya se va a poder elegir desde allá. Lo que va a pasar es que pues cada vez que lo hago él va aquí a disparar. Voy a llamar este de acá y pues también puedo enviar ese counter. Bueno, perdón, aquí es diferente. Aquí es .invoke y ahora sí el counter. Y ya acá entonces tengo en la torreta, miren que me aparece así igualito que en el canvas, una lista de cosas que van a ocurrir cuando yo disparo. Entonces digamos, yo creo que cuando yo dispare, este objeto llame a su cambiar color, que está por acá, pero puedo agregarle más. También quiero que cuando él dispare, no sé, que el personaje tome el motor y haga un dash, por poner cualquier ejemplo. La ventaja es que se vuelve muy visible. La unión de los eventos que hacíamos antes con el más igual, ya lo estamos haciendo de forma visual. Y ya acá entonces pues va a seguir funcionando y se van a llamar todos los eventos. En este caso pues la parte del dash, asumo yo que es que no tiene suficiente fuerza o algo así. Es que depende también de un input, por eso. Bueno, que es un poco más complicado lo que esperaba porque tenía otro script que dependía de esto. Pero bueno, ahí ya se entiende qué es lo que estamos haciendo, serializando eventos para poder arrastrar los elementos hasta acá y hacerlo de forma muy visual. Ahí ya tenemos como tres formas diferentes de manejar eventos, ya vimos lo que era un singleton y repasamos lo que eran los enum y algunas máquinas de estado. ¿Qué preguntas tienen de todo lo que acabo de hablar? Gio, Sí, sí, David, dale. Gio, ¿me escuchas? Sí, sí. Gio, la pregunta que tengo es, entonces la diferencia entre un evento y una acción es el delegado. O sea, pues hasta donde tengo entendido, los eventos necesitan obligatoriamente un delegado. O sea que la acción es, pues, no usarlo, o sea, no usar el delegado. Pero la acción sí lo utiliza, solo que lo utiliza por dentro. Es como, por ejemplo, miremos un tipo de evento que todos hemos utilizado alguna vez. Yo le voy a decir acá on collision enter. Esto es un evento, pero uno nunca ve el delegado. Uno no lo tiene que hacer y cuando uno va a explorar como el API de Unity, uno no encuentra directamente el delegado. Pero si hay un delegado, solo que ellos aclaran, el delegado está escrito en C++ y funciona por dentro en el motor.
y es el que hace que se llamen este tipo de eventos. O sea, siempre que hay eventos hay delegados, solo que uno no siempre los va a ver. Digamos que eso es un poco lo que se busca con los lenguajes de alto nivel. No es como cuando uno programaba en Assembly, donde uno tiene que hacer absolutamente todo, pues porque no hay condicionales ni siquiera, sino que uno mismo tiene que hacer sus condicionales haciendo saltos de línea y comparando desigualdades o lo que sea. Y empiezan a llegar a lenguajes más cómodos, como pues en su momento C, luego C++, y ahorita estamos en el punto de Python, en donde uno ni siquiera tiene que pensar en qué tipo de variable es, uno no se preocupa si está pasando en pasar por referencia, porque ya el mismo pasa todo por referencia a todo lo que sean objetos o arreglos. Entonces ya se empieza como a simplificar, digamos, lo que uno hace, por así decirlo. Y asimismo pues pasó con estos actions, en donde acá sí hay un delegado, solo que el delegado no lo tuve que crear yo. Esa sería la diferencia. Ok. Yo me recuerdas, porfa, cómo se serializa un evento. Sí, pero el que se realiza es el de Unity. Entonces creo una clase. Sí, Esa clase hereda de Unity Event. Entonces llamé la clase, el nombre de la clase que le quieran poner. Y el tipo de dato que va a enviar ese evento. Si pensamos, por ejemplo, los sliders que utilizan esta misma tecnología, envían un flotante, que es el valor del slider. Los checkbox envían un falso verdadero, dependiendo si estaban en falso verdadero. Los drop down envían un entero. Y bueno, así mismo pues uno puede decir qué tipo de dato va a enviar. Luego de crear esa clase, miren que es una clase que está vacía, es una clase que tiene 0 líneas de código, solo que es una clase que era de Unity Event y decide qué tipo de dato es el que se va a enviar. Luego acá serializo, pues normal con el serialize field, serializo un objeto de la clase que acabo de crear, que es esta de acá. Y ya con esto así tan sencillo, ya puedo desde el editor arrastrar qué va a pasar cuando esto ocurra. Y esto cuando va a ocurrir, pues ya depende del contexto del juego. En mi caso ocurre cada vez que yo disparo. ok, ok. Igual No, yo ya, en ya el, entendí. listo, súper bien. Igual por si acaso, yo en el canal de Taller 5 les puse como las 3 imágenes de lo que se necesitaba para eso. Vale, vale, gracias. Listo. ¿Qué más preguntas tienen al respecto? Para saber cuál sería la diferencia entre Unity Action y Action, o no hay ninguna. Sí, no, los Unity Action son propios de Unity y los Action son propios de C Sharp. De forma muy superficial, digamos, son iguales. De forma no tan superficial, no son iguales porque los Action son más rápidos que los Unity Action. O sea, pero estamos hablando de temas que son tiempos muy cortos de diferencia. Entonces casi que se vuelve indiferente para uno si utilizar Action o Unity Action. Entonces ahí llegan unas discusiones un poco más de fondo que dirán algunos como el problema es que si usted utiliza los Unity Action y usted luego tiene que mudar este proyecto a otra plataforma, entonces ya ese código no le sirve porque usted lo está haciendo dependiente de Unity. Y van a encontrar que hay programadores que tratan de mantener aislado su código tanto como sea posible del motor. De hecho, eso es parte de lo que menciona Campillo a veces en script. No sé si aún lo hará cuando hablaba, por ejemplo, de crear una tienda y hacerlo como utilizando clases y tratar de manejar la mayor dependencia de Unity que se pueda para reutilizarlo luego, por ejemplo, en Unreal, si fuera el caso, Godot o donde sea. Y pasa lo mismo, pues en el momento en que yo digo Unity Action, pues ya estoy creando un vínculo ahí quizás innecesario a Unity. ¿Cuál es la ventaja? Es el hecho de que todo lo que sea Unity es serializable, entonces puedo hacerlo, puedo inclusive pues modificarlo también desde el editor, según entiendo, nunca lo he hecho. Yo pues siempre he utilizado son los actions después de que leí como la pequeña diferencia que había de tiempo, pero igual si les llama la atención el tema, hace no tanto este Jason Wilman sacó un video con más información de esto, entonces este también les puede llamar la atención y lo sacó pues yo creo que hace poquitico, por ejemplo lo encontramos más fácil en YouTube buscando en el canal de él directamente. Aquí está. Bueno, lo sacó hace poquito y como yo estaba leyendo al respecto, Google me lo ofreció porque Google no es para nada invasivo.
pero me lo ofreció hace poquito el video, entonces asumí, aquí está Events o Unity Events. Creo que acá mencionaba también el tema de los Action versus Unity Action, pero no recuerdo bien así. Eh, ya no me acuerdo, pero creo que en este sí se explica, por si quieres pues como mirar detalles mucho más a fondo Jefferson, pero de entrada Action es más rápido que Unity Action, crea cierta independencia, entonces pues yo por lo menos pues siempre utilizo son los Actions, y si quiero algo ya propiamente de Unity, ahí sí lo que hago es utilizar Unity Event, porque ahí pues tengo la ventaja de la serialización pues así como súper rápida como es esto. No sé Jefferson, si con esto queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, Gio, sí. por ejemplo, caso de la sustentación, si hay que hacer cambios, digamos, de un código en un proyecto que, pues, que originalmente es base, no es nuestro, sino base, entonces, eso también, Gio, perdón, ya, disculpa, en las sustentaciones, cuando tenemos un proyecto base, digamos que la programación está hecha con la lógica del programador que la hizo. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, esta técnica para hacerlo. Sí, esa es una buena opción. Empezar a hacer. Igual yo no recomiendo que editen los códigos de terceros que descarguen. Entonces, en la medida de lo que puedan ponerles en otros códigos es mucho mejor. De hecho, hay un patrón de diseño que nos sirve para eso. Ese patrón se llama el adapter. Se utiliza mucho en la creación de tutoriales o para actualizar proyectos que son difíciles de actualizar, básicamente. Entonces, miremos aquí este script que se llama torreta. Supongamos que me tocó hacer la sustentación y tengo que modificar torreta, pero yo no quiero dañar el funcionamiento original. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un script nuevo que voy a llamar torret adapter. Y lo que va a hacer este script es que va a heredar de torreta. Listo. Entonces yo ya, como esto hereda de torreta, yo puedo borrar esto, puedo dejarlo pues completamente vacío, ponérselo aquí a la torreta, le pongo este de acá y este script se lo puedo quitar. Bueno, aquí pues me toca volver a hacerlo de la esferita. Y va a seguir funcionando tal cual, ¿cierto? O sea, él va a poder seguir todavía rotando, disparando, etcétera. Bueno, en teoría. Aquí este es un poco más complejo porque hay algunos objetos que dependían de ese script que acabo de eliminar. Pero digamos que esta solución lo que me permite es yo tener acá como una posibilidad de modificar el código de la torreta sin dañar ese código. Entonces digamos yo tengo un código de otro autor, pues lo que va a pasar es que lo puedo modificar después de haber heredado de él y ya aquí yo digamos quiero que miremos cualquiera de los métodos acá, por ejemplo el de rotar, y yo quiero que el de rotar sea diferente. Entonces ya yo qué tendría que hacer, tendría que llamar a rotar, pero cuando yo llame a rotar no va a ser algo diferente, va a cambiar el tamaño. Aquí me va a sacar pues la advertencia este de que será pues un método que ya tenía el papá. Aquí puedo ponerle pues como el new para indicar que voy a modificarlo. Punto local scale igual a vector 3.1 por 2. Entonces cada vez que intente rotar la torreta, Yo, sí, pero no lo tendrías que hacer virtual y luego pues ponerlo override para modificarlo. son dos opciones. Uno siempre tiene la opción de hacer un new y de utilizar un override. La razón por la que uno normalmente no utiliza el new es porque ya no hay forma de volver al original. O sea, ya todos los que leen de este perdieron como el enlace con el abuelo de ahí para arriba. En el caso que nos menciona Camilo es diferente, es tomar la torreta y ponerle acá el virtual public, virtual void rotate y acá el public override void, de modo que
set haciendo un override pretemporal como en esta parte de la jerarquía a este de acá. Y bueno, aquí lo mismo, cuando intento rotar, pues ella va a cambiar de tamaño. No recuerdo qué implicaciones adicionales tiene el sobreescribir con el new, porque ahí en el ejemplo que acabé de hacer no me funcionó, o sea, no cambió la escala, aunque en este de acá pues igual me sale una referencia nula, pero es porque aquí ellos dependen de la torreta vieja, pues. Pero el new entonces también lo modifican. Yo tenía entendido que el new pues creaba como otro método separado con el mismo nombre, pero Mm, sin que sea el mismo como tal. O sea, que fueran ya diferentes métodos. no estoy seguro, déjame yo reviso y le respondo en la próxima clase para no decir de pronto algo que no es. Porque hasta donde yo recuerdo, el new él lo sobrescribe, pero de forma permanente. Voy a revisar para no de pronto estar diciendo algo que no es acá y como pues el tema de hace ratico es que no lo tocó porque es muy de orientado a objetos, de pronto estoy equivocado. Lo reviso y les indico bien. Entonces acá este truco de utilizar un adapter, que es un script que hereda del original, es una de las estrategias que pueden utilizar durante la sustentación. Claro que esto pues va a funcionar mejor o peor dependiendo de cuántos objetos dependían del script que yo tenía originalmente. Entonces pues también es como una opción un poquito arriesgada a veces esta. Otra opción pues simplemente saquen un respaldo del script original y modifican el otro y luego lo devuelven. Pero quería pues de una vez que conocieran que esto que estoy haciendo acá es un patrón de diseño del que pueden buscar, se llama adapter y se utiliza mucho por ejemplo en los tutoriales, porque en los tutoriales uno puede poner un player controller que tiene un adapter que no tiene todas las habilidades. Y luego cuando el personaje llegue a cierta zona, se le quita ese adapter y se le deja el original y ya él tiene otra vez todas sus habilidades. Entonces son como varios trucos que se utilizan en videojuegos como respecto al tema de patrón de programación. Y como les menciono, este podría funcionar. Para la pregunta pues que me hacía David, sí, claro, pueden ayudarse mucho trabajando con estos eventos públicos como lo vemos acá. De hecho, si ya saben que en la sustentación hay muchos elementos que yo pido modificar algo del jugador, podría ser que ya tengan unos eventos bien organizados. Entonces, digamos, el profesor normalmente pone algo con un recolectable que modifique el jugador. Entonces voy a poner unos recolectables, pero esos recolectables les voy a poner que aquí uno decide quién se llama. Entonces ya en la sustentación, no sé, yo le digo, pongo un recolectable, recoja un tornillo y al recoger el tornillo va a caminar el doble rápido por 3 segundos. Entonces el personaje tiene un método público que le permite caminar más rápido por 3 segundos. Un public buff, pues public void buff o lo que sea. Y luego desde el tornillo, pues como ya está serializado, ya es muy fácil porque arrastro el personaje y llamo el método buff y ya ahí quedó pues básicamente resuelto. Entonces sí, esta es una forma pues como más que puede ser más fácil de traer la sustentación, solo que pues depende como de que si tengan los eventos que se necesitan y si no ser capaces de crear pues como los otros. Pero es una forma muy fácil y directa de manejar relaciones entre clases, que relaciones entre clases o componentes es uno de los temas, digamos, difíciles en general en programación. Vale, Gio, muchísimas gracias. Dale, con gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Si no hay más preguntas,